Hablemos de Gengis Khan, pero no del conquistador que todos conocemos por los libros de historia. Vamos a hablar de la sombra que literalmente devoró al mundo. Porque su leyenda, fíjense, no empezó en un trono, para nada. Nació en el lugar más desolado y brutal que uno puede imaginar, la estepa mongola. Y esta frase lo es todo. Es como la clave para descifrar el enigma. Nos dice que la brutalidad de Gengis Khan no fue algo con lo que nació. No, fue el resultado, el producto de un mundo que era, increíblemente, todavía más cruel que él. Así que para entender al conquistador, primero tenemos que conocer al niño, a ese niño que fue abandonado y que tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo que, sencillamente, no perdonaba a nadie. Y aquí es donde todo empieza, con un niño llamado Temujin. Hay que imaginar esto, un mundo donde la vida no valía casi nada, donde la lealtad era un lujo que pocos se podían permitir. Las tribus se mataban entre ellas constantemente, por comida, por poder. Era sin duda el escenario perfecto para forjar un carácter de puro acero. Y la vida de este niño fue, una cadena de desgracias, una tras otra. Primero, su padre, un jefe tribal, es envenenado. Luego, su propio clan los abandona, a él y a su familia, dejándolos morir de hambre. Y por si fuera poco, de adolescente, lo capturan y lo hacen esclavo. Cada uno de estos golpes, cada trauma, en lugar de romperlo, lo fue endureciendo. Fue como forjar una armadura, pieza por pieza. Por eso, su escape no fue solo escapar de unas cadenas, no. Fue el nacimiento de una voluntad de hierro. Esta frase es tremenda. Con esta advertencia tan oscura, pasamos de la supervivencia a su ascenso, porque una vez que Temujin aprendió a sobrevivir, lo siguiente que iba a aprender era a dominar. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es que un esclavo fugitivo se convierte en el hombre que unió a las tribus más feroces y temidas del mundo? Bueno, la respuesta no está solo en la fuerza bruta, para nada. La clave está en un cambio profundo en su mente. Y aquí está. Este es el punto de quiebre. Temujin ya había visto a la muerte de cerca, cara a cara, y había salido vivo. Para él, la muerte ya no era un fantasma aterrador, era casi una vieja conocida. Y esa falta de miedo, precisamente eso, se convirtió en su arma más poderosa. Y su ascenso provocó un choque de dos mundos. Por un lado estaba su hermano de sangre, Yamuka. Él representaba el viejo orden. El poder se hereda, el linaje lo es todo. Pero Temujin, él trajo una idea revolucionaria. El poder se gana. Él atraía seguidores por su talento, por su mérito, por la confianza que inspiraba, sin importar de dónde vinieran. Al final, era una batalla de ideas. ¿El poder es por herencia o por capacidad? La respuesta, como sabemos, cambió la historia para siempre. Y llegamos a 1206. Este es el año en que todo cambia. El hombre, Temujin, desaparece. Y nace la leyenda, Gengis Khan, el gobernante universal. Ojo, esto no es solo un cambio de nombre, es el inicio de una nueva era, la era de los mongoles. Un solo líder, una sola bandera y un solo gran propósito, la conquista del mundo. Con las tribus ya unidas, el siguiente objetivo era obvio, el mundo entero. Y el método que usó para tomarlo fue tan simple como absolutamente aterrador. Su estrategia era una genialidad de la guerra psicológica. El mensaje era simple, ríndanse y vivirán. Pero si la respuesta era no, la consecuencia era desaparecer de la faz de la tierra. Y el resultado era inevitable, el terror, el puro pánico. Viajaba mucho más rápido que sus ejércitos. Las noticias de ciudades borradas del mapa se esparcían como la pólvora. Muchas veces, la rendición llegaba mucho antes que los propios soldados. Es que esta frase lo dice todo. La guerra era su forma de comunicarse. Para Gengis Khan no había diplomacia, solo sumisión. No había negociación, solo flechas. Su avance por el mundo no fue una simple campaña militar, fue una lección que el resto del planeta tuvo que aprender por la fuerza. Y el costo de esa lección fue monstruoso. Estamos hablando de un 11%. Se calcula que sus conquistas eliminaron al 11% de la población mundial de ese tiempo. Es un número que cuesta hasta imaginar. Un testamento brutal de la escala de su conquista. Y aquí está la gran paradoja de su imperio. Por un lado, una destrucción como nunca se había visto. Ciudades enteras en China, Persia, Rusia, aniquiladas. Pero por otro lado, una vez que el territorio era suyo, imponía un orden de hierro. Una paz forzada, la llamada Pax Mongólica.
Este orden brutal protegió las rutas comerciales y de repente la ruta de la seda volvió a florecer. Así que sí, fue un imperio nacido de la sangre, pero que irónicamente terminó conectando al mundo como nunca antes. Pero claro, todo imperio, por grande que sea, tiene un final. Y toda vida también. El tema es que, en el caso del hombre más poderoso de su tiempo, su final es, tal vez, el misterio más grande de su historia. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo murió el hombre más poderoso del planeta? Es una pregunta que lleva siglos volviendo locos a los historiadores. Un hombre cuya vida fue tan pública, tan documentada, y de repente su muerte se convierte en el secreto mejor guardado del mundo. La respuesta es simple. Nadie lo sabe. Es un completo y absoluto misterio. Su muerte, su funeral, su tumba, todo fue escondido bajo capas y capas de un secretismo total. No hay crónicas, no hay nada seguro, solo rumores y leyendas. El final del hombre que cambió el mundo fue borrado a propósito. Y las medidas que tomaron para mantener el secreto son de no creer. Su tumba, para empezar, nunca se ha encontrado. La leyenda cuenta que las 2000 personas que fueron a su funeral fueron ejecutadas para que no hablaran. Y los soldados que los ejecutaron a ellos también fueron ejecutados. Una cadena de muerte para asegurar el silencio. Y el toque final, el más increíble, se dice que desviaron un río entero para que pasara por encima de su tumba y la ocultara para siempre. Y con esto terminamos. El hecho de que no sepamos dónde está enterrado asegura que su leyenda siga viva, que no tenga un punto final. Tal vez su mayor conquista no fue el imperio más grande del mundo, sino la inmortalidad. Convertirse en una sombra que incluso hoy sigue proyectándose sobre la historia.